Un conflicto inusual y curioso fue la inesperada y teatral invasión francesa de México. Antes de adentrarnos en esta peculiar línea de tiempo, primero debemos echar un vistazo a lo que condujo a ella. A finales de la década de 1850, México se había atrincherado en una guerra civil. Benito Juárez, un reformista liberal, y sus partidarios estaban en desacuerdo con los conservadores de Félix Zuloaga, y el vecino Estados Unidos apoyó al primero. Durante este tiempo, México había estado profundamente endeudado con múltiples potencias extranjeras, pero cuando Juárez asumió la autoridad, suspendió todos los pagos durante 2 años, ya que no habían muchas opciones alternativas para México en ese momento. Sin embargo, esto fue profundamente insatisfactorio para los europeos, a quienes los mexicanos les debían dinero. Así, el 31 de octubre de 1861, los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y España se reunieron en Londres para discutir posibles soluciones. La conclusión final fue que sería necesario un acuerdo tripartito, al igual que una intervención conjunta en México para recuperar el dinero que se debía a las 3 naciones. Este acuerdo fue firmado con entusiasmo por todos, pero en ese momento nadie se había dado cuenta todavía de que Francia tenía un motivo oculto. Francia estaba en ese momento bajo el mando de Napoleón III, y este era un hombre motivado por algo más que dinero. Napoleón, en cambio, quería expandir la influencia de su imperio, y esta fue simplemente la excusa perfecta para ver si México podía convertirse en parte de esa influencia. Sin embargo, una vez más, esto no era conocido ni por España ni por Gran Bretaña, al menos no todavía. A lo largo de diciembre de 1861, todos los europeos tocarían tierra en el puerto de Veracruz, pero a partir de allí comenzó a estallar el caos. Al principio, la intención era que las 3 potencias europeas trabajaran juntas para tomar Veracruz y obligar al gobierno mexicano a llegar a una solución. Las naciones tripartitas insistieron en que no tenían intenciones de conquistar México ni nada por el estilo, pero Juárez se resistió fuertemente a su presencia. Sus oponentes conservadores, por el contrario, se mostraron bastante acogedores con los europeos, ya que lo veían como una posible ventaja en su lucha contra los reformistas. Sin embargo, a principios de 1862, para los europeos estaba quedando claro que alguna de sus filas podía no estar en la misma página. En enero, Francia había comenzado a plantear la idea de establecer una monarquía en México, pero Gran Bretaña y España la rechazaron, y estos 2 últimos aún no tenían claro cuán serios eran realmente los franceses. De hecho, en febrero, los europeos reiteraron que reconocían al actual gobierno mexicano tal y como era y que solo estaban allí para discutir el tema de la deuda impaga. Luego, la Convención de la Soledad fue firmada y posteriormente ratificada por el gobierno mexicano. Las negociaciones comenzaron pronto, pero fracasarían en la primavera, ya que los franceses ahora tenían claros sus objetivos y no harían concesiones en nada menos. Al darse cuenta ahora de que habían sido engañados, Gran Bretaña y España concertaron sus propios acuerdos con México y retiraron sus tropas por completo. Por el contrario, Francia pisó el acelerador a fondo. Los franceses ya habían tomado varias ciudades como Córdoba, Orizaba y Tehuacán, y se emitió una declaración de guerra mientras continuaban avanzando. Eventualmente, serían retenidos en Puebla después de que los defensores mexicanos repelieran repetidamente múltiples intentos de apoderarse de la ciudad. Una de estas victorias mexicanas, el 5 de mayo de 1862, todavía se celebra hoy en reconocimiento al valiente esfuerzo de las fuerzas mexicanas que infligieron casi 500 bajas a los franceses, en comparación con solo unos 230 muertos, heridos o desaparecidos de las tropas mexicanas. Los refuerzos franceses prometidos llegaron mucho más tarde de lo esperado, lo que hizo retroceder a los franceses desde Orizaba a Amozoc y más allá hasta que finalmente llegó su refuerzo, y poco a poco estaban recuperando la ventaja. Francia eventualmente tomaría Puebla y pronto también capturaría la Ciudad de México. Finalmente, el 10 de julio de 1863, los franceses lograron su objetivo y se emitió una proclamación de imperio, estableciendo
asumiendo oficialmente una monarquía mexicana, con la esperanza de apaciguar no solo a los conservadores locales fuertemente religiosos, sino también a los Habsburgo-austríacos. Napoleón invitó al archiduque austríaco Maximilian a convertirse en el nuevo emperador de México. Maximilian no estaba necesariamente entusiasmado con esta propuesta, ni era tan conservador como esperaban los lugareños, pero el austríaco finalmente sucumbió a la presión de Francia y aceptó. Al otro lado de la frontera, Estados Unidos no estaba satisfecho con los esfuerzos de su aliado francés. Tener un poderoso títere europeo al lado iba en detrimento de la esfera de influencia de Estados Unidos, y el secretario de Estado emitió una clara declaración de desaprobación, aunque no se haría nada más por ese momento debido a la guerra civil en curso en Estados Unidos. Además, el presidente Lincoln estaba decidido a no correr ningún riesgo de arrastrar a Francia a la guerra del lado de la Confederación. Afortunadamente para los estadounidenses, cuando la guerra civil estadounidense llegó a su fin, también terminaría la suerte de Napoleón y Maximilian. Los conservadores no tardaron en darse cuenta de que Maximilian era demasiado liberal para su gusto, y Napoleón no había logrado preparar al austríaco para el papel que tenía entre manos, teniendo en cuenta este hecho. Sin embargo, para los liberales, Maximilian no era mejor. Era solo un títere francés en el que nunca podían confiar. No solo esto, sino que el público francés en su país estaba cada vez más molesto con la participación tan lejana de su nación en México, que le estaba costando a Francia más de lo que parecía valer. Estados Unidos también se estaba volviendo más valiente ahora que la guerra civil había llegado a su fin. Y a pesar de que el secretario de Estado mantuvo la postura de desaprobación de la nación sin tomar acción, dos generales, Philip Henry Sheridan y Ulysses S. Grant, comenzaron a ofrecer ayuda secreta a las tropas liberales en México, principalmente a lo largo de la frontera de Texas. Con todo esto a su favor, Juárez comenzó a llevar a sus hombres nuevamente a un conflicto directo con los franceses y sus partidos locales. Finalmente, Napoleón se dio cuenta de que se le había acabado el tiempo y que sus objetivos habían sido alcanzables pero de corta duración. El 31 de enero de 1866 se ordenó a todas las tropas francesas que se retiraran de México en un proceso de 3 etapas durante el año siguiente. No se sabe con certeza si Austria alguna vez tuvo la intención de enviar tropas en lugar de las francesas para mantener la corona mexicana de su archiduque, pero de todos modos Estados Unidos fue cauteloso para abstenerse de tales acciones. Con las tropas liberales acercándose, Estados Unidos a sus espaldas y Francia a punto de salir, se le recomendó a Maximilian que abandonara México y regresara a un lugar seguro en Austria. Ya fuera por orgullo o por optimismo ingenuo, Maximilian decidió permanecer en su imperio en ruinas y selló su propio destino. Después de ser traicionado por uno de sus coroneles de confianza, quien abrió la puerta de la cruz para permitir la entrada de las fuerzas liberales ofensivas, Maximilian fue detenido y después de un juicio simbólico fue condenado a muerte. El 19 de junio de 1867, el monarca y sus generales leales fueron preparados para ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Maximilian, contento con la decisión que había tomado y las consecuencias que ahora sufriría, entregó a cada miembro del pelotón de fusilamiento un Maximilian d'Or antes de señalar su corazón e invitarlos a apuntar bien y a apuntar aquí mismo. Sus últimas palabras quedaron registradas de la siguiente manera: mexicanos, las personas de mi rango y origen están destinadas por Dios a ser bienhechores del pueblo o mártires. Llamado por gran parte de ustedes, vine por el bien del país. La ambición no me trajo aquí. Vine con las mejores intenciones y los más sinceros deseos para el futuro de mi país de adopción y el de mis soldados, a quienes agradezco antes de mi muerte los sacrificios que han hecho por mí. Mexicanos, que mi sangre sea la última que se derrame por el bienestar del país. Y si fuera necesario que sus hijos aún se despojaran de los suyos, que fluya para su bien, nunca por su traición. ¡Viva la independencia! ¡Viva México! Con estas últimas palabras de esperanza, el desafortunado austríaco y sus hombres fueron ejecutados. Maximilian pronto sería enterrado en su país natal, Austria, y con esto la invasión francesa de México finalmente llegó a su fin.
Aunque inusual y a los ojos de muchos injustificada, esta breve intervención y establecimiento del Imperio mexicano como un estado títere francés fue simplemente un momento fascinante e importante en la historia. Y de todas las batallas y guerras libradas a lo largo del tiempo, esta podría ser una de las más intrigantes.